Los temas tratados en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Hola, bienvenidos a una emisión más de Momento Político, el programa de análisis, debate, actualidad que llega a todos ustedes los días jueves a través del canal CNC. Hoy teníamos un programa especial con unos invitados que consideramos pertinentes, dada la situación que se está presentando específicamente en el municipio de Medellín. Por problemas de logística no pudieron llegar estos invitados. Igual abordaremos el tema con el doctor Germán Reyes Forero, quien lo conoce bastante. Él ha sido dirigente sindical, conoce esta problemática, pero también fue candidato al Consejo de Medellín, y para esa aspiración él se dedicó a estudiar y a conocer a fondo la ciudad. Entonces maneja el tema que desafortunadamente, por las razones ya expuestas, no vamos a poder tratar con nuestros invitados. Antes de entrar con ese tema específico, que es la reestructuración del municipio, hay un tema muy sensible y de orden nacional por estos días y que dará mucho de qué hablar. Se trata de la eutanasia o el derecho a morir dignamente. Quiero tocar este tema porque el doctor Reyes lo ha manejado recientemente en otros medios de comunicación y como médico conoce a fondo de esta situación. Doctor Germán, bienvenido a Momento Político, su programa. Y sobre la eutanasia, el derecho a morir dignamente, yo, sin saber nada de medicina, hace mucho tiempo fui a una notaría y dije: por favor, si me sucede algo, quiero que me desconecten, que mis órganos donen lo que sirva y que el resto, si la ley lo permite, se creme. Esa es una decisión personal, desconociendo todo el trasfondo médico. El derecho a morir dignamente y la eutanasia en un país que todavía es tan conservador y tan clerical de alguna manera, es un debate fuerte. ¿Usted cómo lo ve como médico y como representante a la Cámara? Bueno, muchas gracias, César. Muy importante este tema, porque es un tema de actualidad, está en discusión en el Congreso de la República. Vamos a hacer una primera precisión. Ya la Corte Constitucional, desde 1997, incluso por ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz, despenalizó. Es decir, hoy, de acuerdo a ese fallo de la Corte Constitucional, ningún médico puede ser, digamos, acusado de homicidio piadoso por practicar la eutanasia, digamos, en una forma pasiva. Lo que sucede es que ese fallo de la Corte Constitucional, que despenalizó la eutanasia, es decir, le quitó el tinte de delito para el médico o el personal de salud, ordena a la Corte que se reglamente, que haya una ley de la República donde eso se precise desde el punto de vista reglamentario. En el Congreso de la República, después del 97, pues se ha discutido el tema. Lo que pasa es que no había habido la oportunidad, digámoslo así. Hoy parece que hay un mejor ambiente para incluso discutir el tema. Hay dos tipos de eutanasia, desde el punto de vista técnico, digámoslo técnico, que es la eutanasia que se denomina pasiva. Es decir, no hacer nada en un paciente que es un paciente terminal, donde ya la medicina, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, no puede hacer nada para salvarle la vida a ese paciente, y simplemente desconectarlo, no hacer ningún procedimiento más allá de lo posible. Eso es lo que se llama eutanasia pasiva. Y hay otro tipo de eutanasia, que es la eutanasia activa, donde con el consentimiento, porque esto es muy importante, como usted lo acaba de afirmar, con el consentimiento del paciente, el médico puede utilizar el mecanismo de terminar con la vida de ese paciente sin que ello implique que sea un delito, sin que ello implique que haya un homicidio. Incluso va mucho más allá este proyecto de ley, en el sentido de que el paciente puede solicitarle al médico
los medicamentos para él mismo terminar con su vida, o sea, un suicidio inducido, que se llama en el Código Penal. Entonces es la modificación a 2 artículos del Código Penal y una serie de procedimientos allí en el proyecto de ley establecido. Lo importante, ¿qué es? Lo importante es el tema ideológico, el tema filosófico. ¿Cuál es? Es decir, la Constitución Política del 91 pone como eje fundamental la dignidad humana y pone como eje fundamental el derecho a la vida. Pero a la vez, ese derecho a la vida tiene que tener una conexión directa con el derecho a la vida digna y a una muerte digna. Toda persona, nadie es inmortal, entonces va a llegar un momento en que cesan sus funciones desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista psicológico, y entonces lo que tiene que hacer el personal de salud y lo que tiene que hacer un Estado laico, como es el Estado nuestro, democrático, es proporcionar un buen morir. Así como debe proporcionarle a la persona un buen vivir, dándole las garantías de salud, las garantías de vivienda, las garantías de educación, también debe garantizar a la persona un bien morir. Y eso es lo que se está tratando de hacer precisamente en respuesta a la Corte Constitucional, el desarrollo de los principios constitucionales nuestros. Ahora, esa es una determinación que es de la persona, Aquí hay los contradictores dicen que nosotros estamos o que la Constitución ataca es la vida. No, la persona que no quiera utilizar esa opción de terminar por sus propios medios, ya lo expliqué, o ayudado, asistido por el personal de salud, por el médico en específico, pues no opta por esa opción. Lo que creemos nosotros, y desde el punto de vista pues médico, estrictamente médico, es que hay enfermedades que son terminales donde el paciente padece. Hay un padecimiento, hay una tragedia, no solamente personal, sino que hay una tragedia familiar y que nosotros desde el punto de vista médico no tenemos más que ofrecerle desde el punto de vista de la curación de ese paciente. Entonces, enfatizo en eso, que es una decisión individual y es para que el paciente que quiera tener esa opción la utilice y el personal de salud que no sea criminalizado, o sea penalizado, porque participó en ese evento. Hoy no está penalizado, insisto yo, porque desde 1997 la Corte Constitucional ya lo definió. Doctor Germán, usted ya lo ha planteado frente a enfermedades terminales o catastróficas. Conocí un caso relativamente cercano de una señora con cáncer diagnosticada ya con metástasis. Le dijeron, usted va a vivir 2, 3 meses más, no es más. Sin embargo, ella estaba muy aferrada a la vida y dijo, no, es que yo no me voy a morir todavía, pero a partir del día del diagnóstico empezó su deterioro progresivo en su salud y duró 3 años más, pero sin calidad de vida. 3 años postrada en una cama, quejándose, despierta día y noche, tomando calmantes para superar un poco el dolor que le producía la enfermedad, pero nunca se recuperó y lo que pasó, que fue bastante coyuntural con la familia, es que empieza a afectarse ese círculo familiar inmediato. Los demás familiares ya no quieren saber de esa persona porque implica muchos cuidados, empieza de alguna manera a desintegrarse la familia y la persona nunca recuperó la salud. Yo planteaba en unas conversaciones externas que existía la posibilidad de ayudarle a morir con dignidad y evitar toda esa tragedia familiar. ¿Qué le puede recomendar un médico a una persona sin decirle, venga, que es que yo le voy a administrar porque estaría induciendo? Y bueno, habrían de pronto algunos tipos penales que cabrían ahí, pero ¿qué le puede decir un médico a una familia cuando tiene un paciente en esas condiciones? Hay que brindar la opción, de todas maneras, y precisamente el debate que se está dando hoy en el Congreso de la República y el debate nacional tiene que ver con eso, de que la ciudadanía conozca eso como uno de sus derechos. Las personas sean conscientes que ese es uno de los derechos y que es una opción en un momento determinado, para que ella conscientemente informada, la persona tome la decisión. Pero ahí no hay nada que hacer en el caso tuyo. ¿Por qué? Porque la persona conscientemente determinó que era mejor seguir sufriendo. Hay personas que consideran que porque están aferrados a algunos principios de orden religioso, que es mejor sufrir que vivir bien.
Ese es un tema que ya es desde el punto de vista moral, pero tiene sus creencias y entonces nosotros desde el punto de vista médico pues respetamos y tenemos la obligación de respetar esas creencias. Acá el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado ha tenido mucha injerencia en las decisiones políticas de los últimos días y meses. ¿Usted cree que se va a atravesar o ya se atravesó en esta discusión y en este tema que cursa en el Congreso de la República frente a la eutanasia y que va a ser muy fuerte su posición o va a tomar partido ahora que está en su campaña de reelección? Por supuesto, él va a tomar su posición y de hecho creo que ya la opinión pública conoce cuál es la postura de él y va a estar en contra nuevamente de esto, pero insisto, este tema ya lo abordó la Corte Constitucional y hace parte del ordenamiento jurídico nacional. Sería, si el doctor Ordóñez se opone, desacatar un mandato de orden constitucional desde 1997, igual que la interrupción voluntaria del embarazo, como un derecho de las mujeres, como un derecho a definir si se tiene o no se tiene un hijo, sobre todo en las tres condiciones que la Corte Constitucional ha establecido con toda precisión. Digamos que el argumento ideológico y el argumento filosófico es el mismo y tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, que es otro principio, como el de la dignidad humana, que está consagrado en nuestra Constitución política, libre desarrollo de la personalidad. Entonces yo creo que el doctor Ordóñez se va a atravesar y se va a atravesar con fuerza. Para que terminemos y redondeemos este tema frente a la eutanasia, doctor Reyes, como médicos a ustedes les enseñan a proteger la vida y ese es el argumento de muchas personas, es que un médico estudia es para salvar vidas, no para terminarlas. La discusión en el gremio médico, ¿cree usted que está superada frente a este ordenamiento o que todavía hay debate frente a ese tema y habrá médicos que argumenten la objeción de conciencia para tomar una medida de estas a pesar de que judicialmente estén libres de cualquier cargo? Yo creo que la mayoría del gremio de los médicos aceptan eso y sobre todo el gremio, los médicos que viven el conflicto, que han estado metidos en ese tipo de situaciones, enfrentados a un paciente que no tiene ninguna posibilidad de vivir y que está sufriendo tremendamente, tiene un sufrimiento tremendo él por la enfermedad que sufre y además los familiares están sufriendo también tremendamente. Entonces ese sector de los médicos y la gran mayoría aceptan la tesis de la Corte Constitucional, desprovistos de los temas de orden religioso y de orden moral. Obviamente hay médicos que no aceptan eso y eso también tiene la posibilidad, el médico que no cree en la eutanasia porque considera que a través de métodos paliativos es posible mermar el sufrimiento del paciente, también pueden hacer objeción de conciencia. Es decir, en el caso de que un paciente le solicite la eutanasia y el médico considera que no son sus principios desde el punto de vista moral, desde el punto de vista religioso, se puede negar, porque también allí en este caso específico, como en la interrupción voluntaria del embarazo, existe la objeción de conciencia. Muy bien, claridad frente a este tema entonces con el doctor Germán Reyes sobre la eutanasia que es discutida en el Congreso de la República por estos días. Pero el tema que habíamos anunciado es la reestructuración del municipio. Vamos a un breve corte comercial y cuando regresemos analizaremos entonces este tema que tiene sentados a la mesa al Consejo de Medellín, a la administración municipal y a los sindicatos de empleados. Ya regresamos. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Continuamos en Momento Político y vamos a abordar ya el tema de la reestructuración del municipio. Teníamos invitados al presidente de ASDEM, la Asociación de Educadores del municipio de Medellín, y a uno de los miembros de la Junta de ADEM, que es la Asociación de Empleados del municipio. No pudieron llegar por razones de transporte, etcétera, pero
vamos a hablar del tema, doctor Germán Reyes, y el espacio queda abierto para que ellos nos acompañen más adelante en otro programa. La reestructuración del municipio creó unas vicealcaldías, nuevas secretarías, tuvo facultades plenas el alcalde durante 6 meses para todos estos movimientos. Parece que hay algún lío jurídico con un secretario que ha ejercido sin tener los cartones, los 2 cargos. Estuvo en la reestructuración del municipio, ha estado en una secretaría, también ha estado en control interno, y ahí hay una discusión jurídica frente a ese tema que podría empantanar un poco jurídicamente ese debate. Pero de fondo salen los empleados oficiales, se llaman los trabajadores oficiales, que son los que se dedican a la obra pública y al mantenimiento en la administración municipal, unos 500 trabajadores. Estos serían los de la Secretaría de Obras Públicas básicamente, y hay otro personal. Esto por una propuesta de retiro voluntario, pero las funciones que ellos desempeñan entrarían a realizar las otras personas que llegarían por contrato de prestación de servicios, y eso lo prohíbe la ley. Sacar a un trabajador de planta para entrar a otro a las mismas funciones por contratación de prestación de servicios o tercerización laboral. Frente a ese tema ha habido mucha discusión, ya está demandado incluso ese proyecto de acuerdo de reestructuración que ya está en marcha. Y otro tema es, doctor Germán Reyes, que les han retirado algunas garantías laborales, puede extralegales o parafiscales, no sé cómo se llamarán propiamente, como la prima de vida cara para los empleados del municipio de Medellín. Usted como dirigente sindical y desde el gremio médico, que está muy empapado también lo que pasa en Metrosalud, que también se ve afectado, ¿qué análisis han hecho de toda esta situación? Bueno, a mí, desde que el doctor Aníbal Gaviria propuso al Consejo de la Ciudad de Medellín que le entregara unas facultades extraordinarias para hacer un proceso, entre comillas, de modernización de la administración pública, a mí siempre me preocupó. Me preocupó porque eso era entregarle un cheque en blanco a un alcalde cuyos antecedentes en este tema laboral no eran los mejores. Y me refiero a que no eran los mejores porque cuando él fue gobernador de Antioquia, hizo allí en la Secretaría de Obras Públicas también, terminó un proceso que había empezado el doctor Álvaro Uribe Vélez y salió de una cantidad de trabajadores que eran encargados de los denominados talleres departamentales, que se encargaban de obra. Entonces a mí, yo siempre vi con recelo esas facultades extraordinarias que el Consejo de Medellín le entregó al actual alcalde, el doctor Aníbal Gaviria. Y aquí hay una hipocresía. ¿Por qué? Porque el alcalde de la ciudad de Medellín le dijo a los concejales y sobre todo le dijo a la ciudadanía y le dijo a los trabajadores que el proceso que las facultades no iban a ser para acabar con derechos de los trabajadores, que no iba a salir nadie de la administración pública, ¿no? Que no iba a salir nadie de su puesto de trabajo. Y sin embargo, una vez terminado el proceso de modernización que llaman, o sea, conocido el documento, nos encontramos con que acaba con ese grupo de trabajadores que entiendo que son cerca de 500. Entonces, aquí hubo una cosa bien clara, y es que el doctor Aníbal Gaviria, podríamos decir que engañó, podríamos decir que no fue leal con sus propuestas para ser candidato a la alcaldía de la ciudad de Medellín en lo que tiene que ver con los trabajadores y con lo que tiene que ver con una cosa que es importante, y es el trabajo digno. Entonces está dejando por fuera 500 trabajadores con sus familias cuando no es necesario. Y sobre todo, en lo que usted dice, hay una sospecha que seguramente va a ser así, y es que va a cambiar unos trabajadores de planta por unos contratistas, o unas actividades que hacían los trabajadores de planta por unos contratos administrativos por prestación de familia, de prestación de servicios, o a unas familias amigas en el tema de la contratación. Hoy el tema de la contratación está en debate nacional también, no solamente por el tema de Bogotá, de los nulos y lo demás, sino en todo el contexto nacional.
de cómo se terminan algunas actividades que hace directamente el Estado desde la administración departamental, nacional, municipal y departamental, para meter contratistas, para eso reemplazarlo y ahí trabajar las cuotas y las mordidas políticas. Entonces es muy preocupante la situación de la ciudad de Medellín. Entiendo que hubo un debate en el Consejo de la Ciudad de Medellín, un debate acalorado con los diferentes concejales, donde algunos manifestaron, después de que le dieron facultades, después de que estaban advertidos, su inconformidad con el señor alcalde, porque tengo que decirlo que esas facultades que está usando el alcalde fueron entregadas por la totalidad, si no estoy mal, la totalidad de los concejales. Hoy muchos de ellos hacen lo de Pilatos, a sabiendas de lo que podría suceder. Hoy están diciendo que no están de acuerdo con el alcalde cuando le autorizaron hacer ese proceso. Pero algo más grave, no solamente tocó la administración central en ese proceso de modernización, sino que aumentó la burocracia, según tengo entendido. Es decir, cargos que eran eminentemente técnicos, eminentemente, digamos, necesarios para la administración, los convirtió en vices o no sé qué, en burocracia. Entonces aquí hay una tremenda contradicción, porque por un lado dice modernizar y por otro lado lo que estamos viendo en ese proceso de modernización es una burocratización mayor de la administración pública. Y el tema de Metro Salud, que es otro tema que podemos ampliarlo. Doctor Reyes, cuando a uno le hablan de reestructuración, reingeniería, reorganización, etcétera, que tiemblen los porteros. Siempre es para darle duro a los trabajadores. Que tiemblen los porteros, como decía Marco Fidel Suárez, ¿cierto? Entonces, normalmente le venden a uno la idea de que la reestructuración administrativa es para hacer más liviana la carga de la administración municipal, departamental, nacional o la que sea, que es para hacer más eficiente los servicios, etcétera. Pero en este caso se crea nueva burocracia, es prácticamente los que despidieron, son prácticamente los que van a entrar por contratación o los que ya entraron, se mantienen esa misma estructura administrativa, pero además, y lo hemos visto ya en otras ocasiones, este tipo de medidas lo que generan es mayores costos para la administración con las posteriores demandas por despidos injustificados, demandas por situaciones laborales. Todo ese proceso de reestructuraciones lo vivimos en los hospitales, que se iniciaron con el gobierno del doctor Álvaro Uribe cuando era gobernador. Cambiaron la planta de personal de todos los hospitales, lo sacaron y triplicaron el número de trabajadores en esos hospitales a través de los mecanismos de contratación o de falsas cooperativas de trabajo asociados, y aumentaron los costos de la institución. Y fuera de eso, el Estado-Nación y el Estado-Departamento y muchas veces el Estado-Municipio tuvo que conseguir recursos para pagar las demandas y para pagar las indemnizaciones de los trabajadores. O sea que eso es un mito, eso es una mentira, para decirlo con toda claridad, de que van a modernizar la administración, dizque para disminuir costos de las entidades. Y lo podemos demostrar en las diferentes entidades donde han hecho estos procesos, es que los costos se han aumentado porque han aumentado los contratos, han aumentado los gastos y han aumentado las coimas para los contratistas. Ese es un problema serio que tenemos. Pero lo más grave todavía es que el alcalde de Medellín, que supuestamente está comprometido, porque así se lo dijo al ministro del Trabajo, al doctor Rafael Pardo, con la política de trabajo decente, le siga diciendo mentiras a la ciudadanía. A mí me parece muy delicado ese tema, es decir, cambiar unos contratos, unas plantas de personal por unos contratistas, donde se ve con toda claridad que es un problema de la vulgar politiquería. Muy bien, de esta manera llegamos al final de otra emisión de Momento Político. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés para todos ustedes. Feliz fin de semana.